La rutina diaria se había convertido en una sombra que me seguía a cada paso. Cada mañana el sonido del despertador rompía el silencio de mi habitación, y la luz del sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando un espacio que parecía cada vez más ajeno. Los días se sucedían como un desfile monótono, el trabajo, las compras, las reuniones con amigas, todo se sentía vacío y sin propósito. Valencia, con su vibrante vida en las plazas y los aromas de la paella que flotaban en el aire, parecía burlarse de mí mientras yo navegaba por esta existencia insatisfactoria. Una tarde, mientras organizaba algunos papeles en mi escritorio, encontré una carta olvidada de una amiga. La abrí sin mucha expectativa, pero al leerla me detuve. Hablaba sobre su hijo adulto, mencionando lo bien que le iba en su carrera y cómo había crecido desde aquellos días en que jugábamos juntos en la playa. Una oleada de nostalgia me invadió. En esos momentos de reflexión, recordé mis propios sueños no cumplidos y los deseos que había dejado atrás por culpa de las expectativas sociales. Las palabras escritas me llevaron a un lugar donde mis anhelos aún eran vivos. La carta no solo era un saludo, era un recordatorio de lo que había sido, y lo que podría haber sido si hubiera tomado decisiones diferentes. Me pregunté si aún tenía tiempo para cambiar mi vida. ¿Podría encontrar algo más allá de esta monotonía? Esa misma noche decidí reunirme con mi amiga para cenar. En la mesa del restaurante, rodeadas del bullicio de risas y charlas animadas, la conversación fluyó con naturalidad hasta que mencionó a su hijo nuevamente. Está tan enfocado en su trabajo, dijo con orgullo. A veces creo que no tiene tiempo para salir o conocer gente. Sus palabras resonaban en mí como un eco lejano. Mientras hablaba sobre él, sentí una chispa de curiosidad despertar dentro de mí. ¿Y tú? ¿No te gustaría conocerlo?, pregunté casi sin pensar. Mi amiga sonrió y me dijo, tal vez deberías invitarlo a alguna reunión. Esa simple sugerencia hizo que mi corazón latiera más rápido. La idea de conocerlo me llenó de nerviosismo y emoción al mismo tiempo. Al regresar a casa esa noche, reflexioné sobre lo que había dicho mi amiga. La idea seguía rondando por mi mente, el hijo adulto de una amiga, alguien a quien había visto crecer desde niño hasta convertirse en un hombre atractivo e interesante. Me pregunté si él también sentiría alguna conexión conmigo o si todo era solo una locura pasajera. Los días pasaron lentamente hasta que finalmente decidí asistir a una exposición artística donde sabía que él estaría presente. Al llegar al lugar, el ambiente estaba lleno de energía creativa. Artistas locales exhibían sus obras mientras los visitantes paseaban entre ellas. La luz suave del atardecer iluminaba las pinturas y creaba sombras danzantes en las paredes. Cuando lo vi al otro lado del salón conversando animadamente con unos amigos, sentí como la tensión aumentaba dentro de mí. Era un hombre diferente al niño que recordaba, su porte seguro y su risa contagiosa llamaron mi atención instantáneamente. A medida que me acercaba, los recuerdos comenzaron a fluir, sus travesuras infantiles y las risas compartidas entre nuestras familias. Hola, dije cuando finalmente estuve frente a él. Su mirada se detuvo en mí por un instante antes de sonreír ampliamente. Hola. No esperaba verte aquí, respondió con entusiasmo. La conversación fluyó naturalmente entre nosotros mientras hablábamos sobre arte y nuestras vidas actuales. Sin embargo, también había una incomodidad palpable. Ambos éramos conscientes del contexto social que nos rodeaba. Yo era la amiga mayor de su madre y él era el hijo adulto al que nunca debería haber mirado así. A medida que avanzábamos en nuestra charla, noté destellos de interés mutuo en sus ojos. Algo más profundo se estaba gestando entre nosotros aunque ambos tratáramos de ignorarlo. La noche terminó abruptamente cuando mis amigos comenzaron a despedirse. Él se despidió también y prometió mantenerse en contacto. Mientras caminaba hacia casa bajo las estrellas brillantes del cielo valenciano, reflexioné sobre lo sucedido esa noche. ¿Habría algo más entre nosotros? Los días siguientes fueron confusos. Cada vez que pensaba en él sentía una mezcla extraña entre deseo y culpa por lo inapropiado de la situación. Pero no podía evitarlo, mis pensamientos regresaban constantemente a esos momentos compartidos. Una semana después recibí un mensaje inesperado: ¿te gustaría tomar un café esta semana? El corazón se me aceleró al leerlo.
Esa simple invitación encendió una chispa dentro de mí que no podía ignorar. El día acordado llegó rápidamente y nos encontramos en una acogedora cafetería en el Carmen donde el aroma fuerte del café llenaba el aire cálido del lugar. Al verlo entrar sonriendo, mi estómago dio un vuelco inesperado. Hola, saludó mientras tomábamos asiento frente a dos humeantes tazas humeantes. La conversación fluyó nuevamente con naturalidad, reíamos juntos como si nos conocieran desde siempre. Sin embargo, cada palabra parecía cargada con significados ocultos, ambos éramos conscientes del peligro implícito detrás de nuestra conexión. De repente hubo un momento silencioso donde nuestras miradas se encontraron profundamente antes de acercarnos involuntariamente uno al otro como si algo invisible nos atrajera hacia adelante. Y entonces sucedió, nuestros labios se encontraron brevemente antes de separarnos rápidamente como si hubiéramos tocado fuego caliente. Ambos estábamos atónitos ante lo ocurrido, la chispa electrizante quedó suspendida entre nosotros mientras nos mirábamos confundidos pero emocionados por lo inesperado del momento. Me retiré rápidamente tras ese beso robado sintiendo miedo pero también una emoción renovadora burbujeando dentro mío mientras caminaba hacia casa esa noche preguntándome qué significaría esto para nosotros dos. La noche se había vuelto un laberinto de pensamientos y emociones. Mientras caminaba por las calles de Valencia, las luces de la ciudad parecían brillar con una intensidad diferente, como si cada farola celebrara el secreto que ahora guardaba. El beso había dejado una marca indeleble en mi mente, un eco que resonaba en cada paso que daba. ¿Qué significaba realmente ese momento? ¿Era solo un impulso, o había algo más profundo que merecía ser explorado? Al llegar a casa, la rutina habitual me esperaba con su abrazo frío. La cocina seguía oliendo a cena fría y las luces del salón estaban apagadas, como si también quisieran ignorar lo que había ocurrido. Me senté en la mesa, rodeada de los mismos objetos que siempre habían estado allí, pero esta vez todo parecía diferente. La familiaridad se tornó extraña, cada utensilio era un recordatorio de la vida monótona que había llevado hasta ahora. El día siguiente llegó con la misma pesadez de siempre, pero en mi interior había una chispa nueva. Durante el desayuno mis pensamientos vagaban hacia el hijo de mi amiga. Recordé su sonrisa y cómo sus ojos brillaban con una curiosidad juvenil. Nunca antes había considerado la posibilidad de que alguien tan joven pudiera despertar en mí sentimientos tan intensos. En la tarde decidí visitar una cafetería en el Carmen, un lugar donde solía ir para desconectar. El aroma del café recién hecho me envolvió mientras me sentaba en una esquina tranquila. Observé a la gente pasar, parejas jóvenes reían y grupos de amigos compartían historias animadas. Me pregunté si alguna vez podría sentirme así nuevamente. Mientras sorbía mi café, un mensaje inesperado llegó a mi teléfono. Era una invitación para una reunión casual en casa de mi amiga. Al principio dudé, pero luego pensé que podría ser una buena oportunidad para ver a su hijo nuevamente y entender mejor lo que estaba sucediendo entre nosotros. La noche llegó rápidamente y al entrar en su casa, el ambiente era cálido y acogedor. La música suave llenaba el aire mientras los invitados charlaban animadamente. Mi amiga me recibió con un abrazo sincero y me presentó a varios conocidos, todos parecían disfrutar del encuentro. Sin embargo, mis ojos buscaban a su hijo entre la multitud. Finalmente lo vi al otro lado del salón, estaba conversando con un grupo de amigos pero sus ojos se encontraron con los míos casi instantáneamente. Una corriente eléctrica recorrió el espacio entre nosotros y no pude evitar sonreírle tímidamente. A medida que avanzaba la noche nos acercamos poco a poco hasta quedarnos solos en un rincón más apartado de la sala. La conversación fluyó naturalmente, hablamos sobre nuestras vidas, nuestros sueños y las frustraciones cotidianas. Cada palabra parecía acercarnos más, creando un vínculo palpable. De repente él hizo una observación sobre cómo muchos adultos se sienten atrapados en rutinas sin fin. Su sinceridad resonó profundamente dentro de mí y sentí que compartíamos más que solo palabras vacías. Es difícil encontrar algo auténtico, dije en voz baja. Sí, respondió él mirándome fijamente. A veces creo que estamos demasiado ocupados para darnos cuenta. Fue entonces cuando nuestras manos se encontraron sobre la mesa,
sentí su calidez contra mi piel y esa conexión indescriptible volvió a surgir entre nosotros como si nunca hubiera desaparecido. Nos besamos. El mundo a nuestro alrededor se desvaneció por un instante mientras ese contacto robado encendía algo dentro mío que creía perdido para siempre. Fue breve pero intenso. Cuando nos separamos, ambos estábamos atónitos por lo ocurrido. El resto de la noche pasó como un borrón. Mis pensamientos eran confusos mientras intentaba asimilar lo sucedido. ¿Qué significaba esto? ¿Podríamos seguir adelante sin complicar aún más nuestras vidas? La culpa comenzaba a asomarse como una sombra inquietante detrás de cada pensamiento alegre que intentaba aferrarme. Finalmente decidí marcharme antes de perderme completamente en esta nueva realidad complicada. Mientras caminaba hacia casa bajo las estrellas titilantes del cielo valenciano, no podía evitar preguntarme qué pasaría después. ¿Sería capaz de enfrentar las consecuencias? Los días siguientes fueron una mezcla confusa de anhelos y miedos ocultos bajo capas de rutina diaria. Volvía al trabajo sintiéndome distante y distraída mientras mis colegas hablaban sobre cosas triviales. En mis momentos libres pensaba constantemente en él, cómo sus ojos brillaban cuando sonreía o cómo su risa resonaba suavemente en mis recuerdos más recientes. Un día decidí visitarlo nuevamente bajo pretextos casuales. Quería saber si él también pensaba en aquel beso o si simplemente lo consideraría un error pasajero. Nos encontramos en un parque cercano donde solíamos jugar cuando éramos niños. El aire fresco traía consigo recuerdos nostálgicos que contrastaban con nuestra situación actual. ¿Cómo has estado?, le pregunté al llegar. Bien, pensando, respondió él mientras jugaba nerviosamente con sus dedos. ¿Sobre qué?, inquirí sin poder evitarlo. Sobre nosotros, dijo finalmente mirándome directo a los ojos. Su sinceridad me tomó por sorpresa. No esperaba esa respuesta tan directa ni esa conexión emocional tan intensa entre nosotros dos tras aquel encuentro fugaz del pasado reciente. Yo también he pensado mucho sobre lo que pasó, confesé sintiendo como el rubor subía por mis mejillas ante su mirada penetrante. La conversación fluyó naturalmente hasta que comenzamos a hablar sobre nuestras aspiraciones personales. Sueños olvidados y deseos reprimidos surgieron entre risas nerviosas e incómodas miradas furtivas hacia los lados como si temiésemos ser descubiertos por alguien conocido alrededor nuestro. Pero tras esas risas hubo también momentos silenciosos cargados de significado, donde nuestras miradas decían más que 1000 palabras jamás pronunciadas entre nosotros dos hasta entonces. Esa tarde terminó dejando tras ella una sensación ambigua, al mismo tiempo liberadora e inquietante porque sabía muy bien las implicaciones morales involucradas aquí. Las sombras del pasado amenazaban con volver a atraparme justo cuando empezaba a sentirme viva nuevamente gracias a él. Las semanas pasaron llenas de encuentros furtivos donde nuestras conversaciones estaban plagadas tanto por risas como por silencios profundos cargados emocionalmente. Pero también crecían sentimientos contradictorios dentro mío, deseo intenso mezclado con miedo paralizante ante posibles repercusiones futuras si esto llegara a salir mal. Un día recibí un mensaje inesperado: necesitamos hablar. Era mi amiga quien deseaba verme urgentemente. Y aunque sabía muy bien qué podía significar eso, no podía evitar sentirme atrapada entre dos mundos irreconciliables, uno lleno de posibilidades nuevas e inesperadas junto al hijo adulto de ella. Y otro donde debía enfrentar inevitablemente las verdades duras acerca del pasado reciente. Mientras me preparaba para ese encuentro inevitablemente tenso, la ansiedad crecía dentro mío porque sabía perfectamente lo arriesgado que era todo esto. ¿Podría soportar perderlo todo? La tarde del encuentro con mi amiga llegó más rápido de lo que esperaba. Me senté en la terraza de una cafetería en el Carmen. El aroma del café fuerte me envolvía mientras miraba a la gente pasar. Las risas y las conversaciones animadas de los demás contrastaban con mi creciente inquietud. La idea de enfrentar la realidad de mis acciones me resultaba abrumadora. Cuando ella llegó, su expresión era seria. Sin preámbulos comenzó a hablar sobre su hijo, mencionando lo bien que parecía estar últimamente. Cada palabra que pronunciaba resonaba en mí como un eco, recordándome la conexión que había compartido con él. La culpa se instaló en mi pecho al pensar en cómo había cruzado una línea que nunca imaginé cruzar. ¿Te has dado cuenta de lo rápido que crecen?, dijo mirando al horizonte.
A veces me pregunto si estoy haciendo lo correcto al dejarlo tomar sus propias decisiones. Su tono reflejaba la preocupación que sentía por él, y eso me hizo cuestionar aún más mis propios sentimientos. ¿Era egoísta querer algo más con alguien tan joven? La conversación continuó, pero mis pensamientos divagaban hacia aquel beso inesperado y lo que significaba realmente. Más tarde esa noche, mientras trataba de dormir, los recuerdos de nuestro encuentro regresaron a mí con fuerza. El roce de sus labios aún estaba fresco en mi mente. Nuestros labios se encontraron en un momento fugaz, pero intenso, un instante que cambió todo. Me pregunté si él también pensaba en eso o si era solo una locura pasajera para ambos. Los días siguientes se convirtieron en una mezcla de emociones contradictorias. Por un lado, disfrutaba cada mensaje y cada mirada furtiva que compartíamos cuando nos veíamos. Por otro lado, la culpa me consumía lentamente. La posibilidad de ser descubierta por mi amiga era aterradora, no solo perdería a su hijo, sino también a ella. Una tarde decidí salir a caminar por la playa para despejarme. El sonido de las olas rompía el silencio y me recordaba la belleza del momento presente. Mientras caminaba, noté a un grupo de jóvenes jugando al voleibol, sus risas eran contagiosas y momentáneamente logré olvidarme del peso sobre mis hombros. De repente vi a su hijo acercarse desde la distancia. El corazón se me aceleró al instante, el deseo y el miedo se entrelazaron dentro mío como un torbellino incontrolable. Él sonrió al verme y se acercó con confianza. «Hola», dijo. «No esperaba encontrarte aquí». Su voz era cálida y familiar, la palabra parecía deshacer parte de mi ansiedad. «Solo necesitaba aire fresco», respondí tratando de sonar tranquila. «¿Y tú?» «Vine a despejarme un poco también», contestó mientras miraba hacia el mar. «A veces siento que todo es demasiado complicado». Sus palabras resonaron profundamente en mí, él también estaba atravesando una crisis personal similar a la mía. Esa conexión inesperada creó un puente entre nuestros mundos separados por años y expectativas sociales. Mientras hablábamos sobre nuestras inquietudes y sueños no cumplidos, las horas pasaron sin que nos diéramos cuenta. La conversación fluyó naturalmente hasta que el sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo con tonos anaranjados y rosas vibrantes. En ese instante mágico sentí una necesidad irrefrenable de acercarme más a él, había algo profundamente humano en compartir nuestras vulnerabilidades así. Nuestros ojos se encontraron y antes de darme cuenta, nuestras manos buscaron refugio una en la otra como si fueran imanes irresistibles. El mundo exterior desapareció mientras nos acercábamos lentamente, el tiempo pareció detenerse cuando nuestros labios se encontraron nuevamente en un beso suave pero electrizante. Fue una mezcla perfecta entre deseo reprimido y conexión genuina, todo lo demás quedó atrás por unos momentos fugaces pero intensos. Al separarnos ambos respiramos hondo como si hubiéramos salido a la superficie después de estar bajo el agua demasiado tiempo. «Esto es complicado», dije finalmente consciente del peligro inminente que representaba nuestra relación secreta. Él asintió lentamente mientras su mirada se tornaba seria, comprendía las implicaciones detrás de nuestras acciones. «Lo sé», respondió, «pero no puedo evitarlo, hay algo entre nosotros que no puedo ignorar». Las palabras quedaron flotando entre nosotros como una nube densa llena de incertidumbre y posibilidades futuras. En ese momento comprendí que no solo estaba lidiando con mis propios deseos, había creado un vínculo emocional profundo e inesperado con alguien cuya vida estaba intrínsecamente conectada con la mía por medio de nuestra amistad compartida. A medida que regresábamos juntos hacia casa bajo el cielo estrellado, sentí como cada paso reforzaba mi dilema interno: ¿era posible seguir adelante sin arriesgarlo todo? La lealtad hacia mi amiga chocaba contra los deseos ocultos que habían resurgido dentro mío como llamas vivas tras años apagadas por la rutina diaria. La noche avanzó rápidamente mientras reflexionaba sobre lo ocurrido, sabía que debía tomar decisiones pronto antes de que todo esto pudiera volverse insostenible o peor aún, ser descubierto por ella sin previo aviso. Sin embargo, esa misma noche recibió un mensaje inesperado: ¿podemos hablar mañana? Siento que hay algo importante entre nosotras. Las palabras retumbaron dentro mío como un tambor lejano anunciando tormenta inminente.
En ese instante comprendí cuán cerca estaba del abismo emocional donde podría perderlo todo, mi amiga confiando en mí, su hijo buscando respuestas. Yo atrapada entre dos mundos irreconciliables sin saber qué camino elegir ahora ni cómo enfrentar las consecuencias de mis decisiones futuras. La mañana siguiente desperté con un nudo en el estómago. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando la habitación de una forma que me pareció casi cruel. Cada rayo era un recordatorio de la decisión que había tomado la noche anterior. Pasamos la noche juntos, y aunque el momento había sido dulce y lleno de conexión, ahora me encontraba atrapada en un torbellino de emociones contradictorias. Mientras me vestía, mi mente divagaba entre la felicidad efímera y el miedo que comenzaba a apoderarse de mí. La idea de ser descubierta me aterraba. Las risas compartidas, las miradas furtivas y los susurros en la oscuridad parecían haber sido robados de un sueño, uno que no podía permitirme seguir viviendo sin consecuencias. Decidí salir a caminar por las calles de Valencia para despejar mi mente. El bullicio del mercado local era un contraste agudo con el silencio que reinaba en mi corazón. Los aromas a paella y churros llenaban el aire, pero yo apenas podía saborear lo que me rodeaba. La vida continuaba su curso mientras yo permanecía estancada en mis pensamientos. Al pasar por una cafetería en el Carmen, recordé las charlas sinceras que solía tener con mi amiga. Me detuve frente al establecimiento sintiendo una punzada de nostalgia. Entré y pedí un café fuerte, buscando consuelo en la rutina familiar. Mientras esperaba, mi teléfono vibró en mi bolsillo. Era un mensaje de ella: ¿podemos hablar mañana? Siento que hay algo importante entre nosotras. El corazón me dio un vuelco al leer esas palabras. La presión aumentó. No solo estaba lidiando con mis propios sentimientos confusos, sino también con la posibilidad de perder a alguien muy querido si esto salía mal. La culpa se instaló como una sombra persistente que no podía ignorar. Después de tomar mi café, decidí dar un paseo por la plaza del ayuntamiento. Allí se celebraban eventos culturales, había música y risas por doquier. Sin embargo, todo eso me parecía lejano e inalcanzable. Observé a las parejas disfrutando del día, sintiendo una punzada de tristeza al darme cuenta de cómo había cambiado mi propia vida. La tarde avanzó y regresé a casa sintiéndome más perdida que antes. En ese instante sonó el timbre. Era él, su presencia iluminó la habitación oscura como si hubiera traído consigo el sol mismo. Nuestros ojos se encontraron y la conexión fue instantánea, como si nada hubiera cambiado entre nosotros. ¿Puedo pasar?, preguntó con una voz suave pero decidida. Asentí sin poder articular palabra alguna. Una parte de mí sabía que estaba tomando otro riesgo al abrirle la puerta nuevamente, otra parte anhelaba cada segundo a su lado. La conversación fluyó naturalmente, pero había una tensión palpable en el aire. Hablamos sobre trivialidades mientras nuestros ojos se buscaban constantemente, como si cada mirada fuera una promesa no dicha. De repente él tomó mi mano y sus ojos brillaron con una intensidad que me dejó sin aliento. No puedo dejarte ir, murmuró antes de acercarse lentamente hacia mí. El mundo exterior desapareció mientras nos encontrábamos nuevamente en ese espacio íntimo donde solo existíamos nosotros dos. Nuestros labios se encontraron, fue un encuentro apasionado pero lleno de ternura que desató todo lo reprimido dentro mío. A medida que nos perdíamos uno en el otro nuevamente, sentí como los miedos comenzaban a desvanecerse momentáneamente ante esa conexión tan poderosa e inesperada entre nosotros. Sin embargo, cuando finalmente nos separábamos para respirar, una realidad aplastante volvió a golpearme: ¿qué pasaría si alguien nos veía? Esa pregunta retumbaba en mi mente como un eco constante mientras intentábamos recuperar nuestra compostura. Debemos tener cuidado, le advertí con seriedad mientras trataba de calmar mi corazón acelerado. Él asintió lentamente, pero sus ojos reflejaban algo más profundo: deseo y determinación por seguir adelante pese a los riesgos involucrados. La tarde avanzó rápidamente y pronto nos encontramos inmersos en conversaciones sobre sueños perdidos y anhelos ocultos. Compartimos historias sobre nuestras vidas pasadas y las expectativas sociales que ambos habíamos sentido durante años. Cada palabra parecía unirnos más profundamente mientras explorábamos nuestras vulnerabilidades juntos. Finalmente llegó la noche,
decidimos quedarnos un poco más juntos antes de separarnos nuevamente para enfrentar nuestras realidades individuales. La idea del secreto seguía pesando sobre mí como una carga pesada e incómoda. Cuando llegó el momento de despedirnos fuera de mi casa, él tomó mis manos entre las suyas y dijo: «No quiero esto solo para esta noche, quiero más». Mis labios se curvaron en una sonrisa involuntaria ante esa declaración sincera, sin embargo, también sentí como el miedo comenzaba a asomarse nuevamente entre mis pensamientos. «Lo sé», respondí suavemente mientras miraba sus ojos llenos de esperanza y deseo genuino por algo más profundo entre nosotros dos. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de decirle cuánto deseaba explorar esa conexión sin límites ni restricciones sociales impuestas por los demás, escuchamos pasos acercándose desde lejos. Ambos nos tensamos al reconocer esos sonidos familiares. Eran personas conocidas del vecindario regresando a casa tras pasar la noche fuera o quizás volviendo después de cenar con amigos cercanos. Sin pensarlo dos veces, lo empujé hacia adentro rápidamente para evitar ser vistos juntos justo allí frente a la puerta principal donde todos podrían vernos claramente si llegaban unos segundos antes o después. La adrenalina corría por mis venas mientras cerrábamos rápidamente la puerta detrás nuestro casi sin respirar. Sabíamos que estábamos jugando con fuego al mantener este secreto tan arriesgado entre nosotros dos. Y así quedamos atrapados dentro del pequeño refugio creado por 4 paredes donde los latidos acelerados marcaban cada instante vivido hasta ese momento. Sin embargo, ¿cuánto tiempo podríamos seguir así sin enfrentar lo inevitable? El silencio en el pequeño refugio se tornó abrumador después de nuestro encuentro. Las paredes, que habían sido testigos de momentos tan intensos, ahora parecían cerrarse sobre mí. La emoción del instante anterior se transformó en una carga pesada, una conciencia que no podía ignorar. Mientras él se vestía, mis pensamientos giraban en torno a lo que habíamos hecho y a las decisiones que aún no había tomado. Salimos del refugio con la sensación de haber cruzado una frontera invisible. La luz del día me golpeó con su crudeza, recordándome la realidad que había estado evitando. Caminamos por las calles de Valencia, donde los aromas de la paella y el café flotaban en el aire, pero ni siquiera eso podía distraerme de la creciente inquietud en mi interior. Cada paso resonaba como un eco de mis dudas. El encuentro con un viejo amigo en una plaza cercana fue inesperado. Lo vi acercarse y su sonrisa me hizo sentir como si estuviera siendo observada desde fuera. Su mirada inquisitiva me hizo cuestionar mis decisiones recientes. «¿Cómo has estado?», preguntó sin saber lo que realmente estaba sucediendo en mi vida. «Bien, ocupada», respondí con un tono que sonaba más vacío de lo que pretendía. Su presencia me recordó la vida que llevaba antes de esta nueva aventura clandestina. Las risas compartidas y las conversaciones despreocupadas contrastaban con la tensión que había comenzado a definir mis días. «Te he visto menos últimamente», comentó mientras nos sentábamos en un banco bajo la sombra de un árbol frondoso. «¿Todo bien?». La pregunta era inocente, pero su tono insinuaba que algo no estaba bien. «Solo reflexionando sobre algunas cosas», dije evasivamente, sintiendo el peso de mi secreto como una losa sobre mis hombros. La conversación continuó fluyendo hacia temas triviales, pero mi mente divagaba hacia él, hacia lo prohibido y lo emocionante que había encontrado en su compañía. Mientras tanto, la inquietud crecía en mí, cada vez era más difícil mantener las apariencias ante mi amiga. Sus miradas atentas y sus preguntas sutiles empezaban a hacer mella en mi consciencia. Notaba cómo sus ojos escudriñaban cada detalle de mi comportamiento reciente, algo dentro de ella comenzaba a sospechar. La tarde avanzaba y decidí regresar a casa antes de que pudiera seguir alimentando mis dudas con más encuentros casuales. En el camino cada esquina parecía estar llena de recuerdos compartidos con ella y su hijo, recuerdos que ahora se entrelazaban con este nuevo capítulo clandestino. Al llegar a casa, encontré un mensaje en mi teléfono: «¿Te gustaría tomar un café mañana?». Era ella, siempre atenta a los detalles y preocupada por mí. Mi corazón dio un vuelco al pensar cómo podría responderle sin revelar nada. El día siguiente llegó rápidamente y me encontré sentada en una cafetería del Carmen, ese lugar acogedor donde tantas veces habíamos conversado sobre nuestras vidas y sueños pasados. El aroma fuerte del café llenaba el aire mientras esperaba su llegada. La ansiedad me consumía.
Quería ser honesta pero temía las consecuencias. Cuando finalmente llegó, su sonrisa iluminó la habitación, pero también trajo consigo una oleada de culpa por lo que ocultaba tras esa fachada amable. ¿Todo bien? Te veo diferente, dijo mientras tomaba asiento frente a mí. Solo he estado pensando mucho, respondí mientras jugaba nerviosamente con mi taza. Su mirada penetrante parecía buscar respuestas más allá de mis palabras superficiales. Sabes que siempre puedes contar conmigo para lo que necesites, insistió ella, y eso solo aumentó mi dilema interno. ¿Debería confesarle lo que estaba ocurriendo? ¿Era posible compartir este secreto sin romper nuestra amistad? La charla continuó fluyendo entre anécdotas triviales y risas nerviosas, sin embargo, había un trasfondo tenso en cada palabra pronunciada por ambas partes. La conexión emocional entre nosotras seguía siendo fuerte a pesar del secreto creciente entre nosotros tres, yo, ella y su hijo. A medida que avanzaba la conversación, noté cómo sus ojos se desviaban hacia la puerta cada vez que sonaba una campanita anunciando la llegada de nuevos clientes, parecía estar esperando algo o alguien. Esa expectativa solo aumentó mi incomodidad. Finalmente decidió abordar lo evidente, he notado algo raro últimamente, ¿hay algo más que quieras contarme? Su tono era directo pero suave al mismo tiempo, sabía exactamente cómo llegar al fondo del asunto sin ser demasiado invasiva. Fue entonces cuando sentí un nudo formarse en mi garganta, era el momento decisivo para decidir si seguir ocultando mis sentimientos o enfrentar las repercusiones de ser honesta con ella sobre todo lo sucedido entre su hijo y yo. Estoy pasando por un momento complicado, logré articular mientras buscaba las palabras adecuadas para expresar toda la confusión interna que llevaba dentro. Ella asintió comprensivamente pero no parecía satisfecha con esa respuesta superficial, sabía que había más bajo la superficie. En ese instante comprendí cuán difícil sería mantener este secreto sin dejar huellas visibles en nuestra amistad. Al salir del café sentí sus ojos seguirme mientras me alejaba, esa sensación persistente no hacía más que aumentar mi ansiedad respecto a lo inevitable, tendría que enfrentarla pronto o arriesgarme a perderlo todo. Las horas siguientes transcurrieron lentamente mientras reflexionaba sobre nuestras interacciones recientes y cómo habían cambiado tanto desde aquel primer beso robado hasta esta situación tan compleja donde los secretos amenazaban todo lo construido hasta ahora. La tensión entre mantener este secreto y ser honesta crecía cada día más, sabía perfectamente qué camino debía tomar pero temía las consecuencias de cada decisión posible. Y así continué atrapada entre dos mundos, el antiguo lleno de expectativas sociales y el nuevo lleno de deseos reprimidos e impulsos incontrolables. La incertidumbre se adueñó de mis pensamientos mientras caminaba por las calles de Valencia, sintiendo el bullicio a mi alrededor. La gente reía y conversaba, ajena a la tormenta que se gestaba en mi interior. La noticia de que él tenía planes de mudarse a otra ciudad resonaba en mi mente como un eco incesante. Cada paso que daba me acercaba más a una decisión que podría cambiarlo todo. El aroma a paella flotaba en el aire, recordándome los momentos simples y felices de mi vida anterior. Sin embargo, esos recuerdos se veían opacados por la realidad de mi situación actual. Era un dilema desgarrador, aferrarme a una relación que me llenaba de vida o seguir el camino seguro y predecible que había estado recorriendo durante años. Mientras paseaba por la plaza del ayuntamiento, vi a un grupo de jóvenes celebrando una fiesta. Sus risas y alegría contrastaban con la seriedad de mis pensamientos. En ese instante recibí un mensaje inesperado sobre una propuesta laboral que podría abrirme nuevas puertas. Era una oportunidad que siempre había deseado, pero ahora parecía más un peso añadido a mi ya abrumada conciencia. La idea de mudarme para comenzar algo nuevo me seducía. Sin embargo, cada vez que pensaba en él, una punzada de dolor atravesaba mi pecho. ¿Cómo podría dejar atrás lo que habíamos construido? En aquellos momentos a solas, cuando nuestras miradas se cruzaban y las palabras parecían innecesarias, sentía que todo tenía sentido. Decidí buscar refugio en la cafetería del Carmen, donde el aroma del café recién hecho me envolvía como un abrazo cálido. Me senté en una esquina y observé cómo la vida continuaba sin mí. Las conversaciones animadas a mi alrededor me hacían sentir aún más aislada. Entonces entró él con esa sonrisa deslumbrante que iluminaba la habitación.
Mi corazón dio un vuelco al verlo acercarse. La mezcla de emociones era abrumadora, el deseo y el miedo chocaban dentro de mí como olas contra las rocas. ¿Te gustaría salir esta noche?, preguntó al sentarse frente a mí. Su mirada era intensa, llena de promesas no dichas. Quería decirle lo mucho que significaba para mí, pero las palabras se atascaban en mi garganta como si fueran piedras pesadas. No sé si sea buena idea, respondí finalmente sintiendo como la culpa comenzaba a asomarse nuevamente. Él frunció el ceño pero no insistió. En cambio, cambió de tema con naturalidad y comenzamos a hablar sobre trivialidades cotidianas. Pero la tensión entre nosotros nunca desapareció, estaba ahí, palpable e innegable. A medida que avanzaba la conversación, no podía evitar pensar en su inminente partida. La idea de perderlo me llenó de pánico y desesperación. Sin embargo, también sabía que aferrarme demasiado solo podría llevarme al sufrimiento. La tarde pasó volando entre risas nerviosas y miradas cómplices hasta que finalmente decidí romper el silencio. ¿Qué harás cuando te mudes?, pregunté con voz temblorosa. Él suspiró profundamente antes de responder. No estoy seguro. Tal vez busque algo nuevo o simplemente intente descubrir quién soy realmente. Sus palabras resonaron dentro de mí como un eco lejano. Ambos estábamos buscando respuestas en medio del caos emocional en el que nos encontrábamos atrapados. Cuando llegó el momento de despedirnos, sentí una punzada aguda en mi corazón al pensar en lo que podría ser nuestra última conversación en mucho tiempo. Me levanté para irme y él tomó suavemente mi mano antes de soltarla rápidamente como si hubiera tocado fuego. Prométeme algo, dijo con intensidad, no te alejes demasiado. Lo intentaré, respondí sin saber si estaba prometiendo algo real o simplemente tratando de calmar mis propios miedos. Regresé a casa sintiéndome más perdida que nunca. La propuesta laboral seguía rondando mis pensamientos como un faro distante. Podría ser una oportunidad para reinventarme o simplemente otra forma de escapar del dilema emocional al que me enfrentaba cada día. Esa noche no dormí bien. Los sueños eran fragmentos confusos donde él aparecía sonriendo mientras yo trataba desesperadamente de aferrarme a su imagen antes de desvanecerse en la oscuridad. Cuando amaneció, decidí salir a caminar por la playa para despejarme y tomar decisiones claras sobre lo que quería hacer con mi vida. El sonido suave del mar rompiendo contra las rocas me brindó algo de paz momentánea mientras reflexionaba sobre mis opciones, seguir adelante con esta relación secreta, o aceptar la propuesta laboral y dar un giro radical a mi vida. Al regresar del paseo matutino, recibí otro mensaje, era él preguntando si podíamos vernos esa tarde para hablar sobre nuestro futuro juntos. El corazón se me aceleró ante la posibilidad. Tal vez esta sería nuestra oportunidad para aclarar las cosas antes de tomar decisiones irrevocables. Sin embargo, mientras respondía su mensaje con entusiasmo contenido, sentí una sombra oscura acechando detrás de mí. ¿Qué pasaría si su madre descubría nuestra relación? La culpa regresó con fuerza. Su amistad significaría mucho más para mí si decidiera arriesgarlo todo por este amor prohibido. La tarde llegó rápidamente y nos encontramos nuevamente en nuestra cafetería habitual, el lugar donde nuestras vidas habían comenzado a entrelazarse sin quererlo ni buscarlo realmente. Su mirada era intensa mientras tomábamos café juntos, había tanto sin decir entre nosotros. Finalmente rompí el silencio. Necesitamos hablar sobre lo nuestro, comencé titubeante mientras sus ojos se iluminaban con curiosidad e inquietud. Pero antes de poder continuar con mis pensamientos confusos acerca del futuro incierto frente a nosotros. Un mensaje inesperado hizo vibrar mi teléfono sobre la mesa, era su madre preguntando por mí directamente. El mundo se detuvo por un instante mientras leía esas palabras cargadas de sospecha e incertidumbre. ¿Qué pasaría ahora? El aire en la cafetería del Carmen estaba impregnado de un aroma intenso a café recién hecho. Las conversaciones animadas a mi alrededor se entrelazaban con mis pensamientos, creando una sinfonía de distracción. Cada sorbo que tomaba parecía más amargo que el anterior, como si el sabor se intensificara con cada recuerdo de la carta que había recibido. La mirada inquisitiva de mi amiga me perseguía, como un eco constante que no podía ignorar. Decidí que era hora de enfrentar la verdad. Había vivido meses en una burbuja de emociones prohibidas y secretos,
y ahora esa burbuja amenazaba con estallarse. La duda se había convertido en un peso insoportable, y no podía seguir ocultando lo que sentía. La idea de confesar me aterraba, pero también me liberaba. Mientras miraba por la ventana hacia la plaza del ayuntamiento, vi a grupos de personas disfrutando del sol y riendo. Ellos no sabían nada sobre mis tormentos internos, para ellos, la vida continuaba sin interrupciones. En ese momento, un impulso irrefrenable me llevó a levantarme y salir de la cafetería. Caminé hacia el parque donde solíamos reunirnos. El aire fresco acariciaba mi rostro mientras mis pasos resonaban en el pavimento. La tensión crecía dentro de mí, cada paso era una mezcla de determinación y miedo. Cuando llegué al lugar, lo vi sentado en un banco absorto en su teléfono. Me acerqué lentamente sintiendo como el corazón latía con fuerza en mi pecho. Al levantar la vista, sus ojos se encontraron con los míos y una sonrisa iluminó su rostro. Pero detrás de esa sonrisa había una sombra de incertidumbre que no podía pasar por alto. ¿Todo bien?, preguntó con un tono ligero, pero su mirada revelaba más preocupación de lo que las palabras expresaban. Necesito hablar contigo, respondí mientras tomaba asiento a su lado. Las palabras parecían fluir con dificultad, cada sílaba era como un ladrillo pesado que debía cargar. La conversación comenzó como muchas otras, sobre trivialidades y recuerdos compartidos. Pero pronto se tornó seria cuando mencioné la carta y cómo había comenzado a cuestionar todo lo que estaba sucediendo entre nosotros. Su expresión cambió, comprendió que había llegado el momento crítico. ¿Por qué no me dijiste nada antes?, inquirió, sus ojos reflejando confusión e interés al mismo tiempo. No sabía cómo hacerlo, admití finalmente sintiendo el nudo en mi garganta apretarse aún más. No quiero lastimar a nadie, pero tampoco puedo seguir así. La tensión entre nosotros aumentó mientras sus pensamientos parecían girar alrededor de posibilidades inciertas. Podía ver cómo luchaba con sus propios sentimientos, él también estaba atrapado entre lo correcto y lo deseado. Esto es complicado, dijo al fin, rompiendo el silencio incómodo que nos envolvía. Lo sé, respondí con sinceridad. Pero no puedo seguir viviendo en esta mentira. Un silencio pesado se instaló entre nosotros mientras ambas realidades colisionaban, nuestra conexión emocional y las consecuencias sociales de nuestra relación secreta. Era un momento decisivo, el tiempo parecía detenerse mientras nuestras miradas se mantenían firmes. Finalmente él rompió el silencio. ¿Qué vamos a hacer? Las palabras resonaron en mi mente como un eco interminable. No tenía respuestas claras ni planes definidos, solo sabía que necesitábamos tomar una decisión juntos. En ese instante vi algo brillar en su mirada, una chispa de entendimiento mutuo que trascendía las palabras. Era evidente que ambos estábamos cansados del juego del secreto y las apariencias. Debemos ser honestos, propuse con firmeza, aunque mi voz temblara ligeramente al pronunciarlo. Él asintió lentamente, comprendiendo la gravedad del momento. ¿Con tu amiga? Asentí nuevamente, esa parte sería la más difícil pero necesaria para avanzar sin carga emocional. El día avanzaba mientras discutíamos las posibles consecuencias y caminos a seguir. Hablamos sobre cómo sería enfrentarnos a nuestra realidad sin miedo ni vergüenza, sobre cómo podríamos construir algo genuino si dejábamos atrás las sombras del pasado. Sin embargo, mientras hablábamos sobre ser honestos con ella, una inquietud comenzó a crecer dentro de mí, ¿y si ella ya sospechaba algo? Su mirada reciente había sido demasiado perspicaz para ser casual. La conversación fue interrumpida por un mensaje en su teléfono que pareció cambiarlo todo. Su expresión se oscureció al leerlo rápidamente antes de mirar hacia mí nuevamente con preocupación palpable. Es mi madre, dijo finalmente, su voz temblando ligeramente. Dice que quiere hablar conmigo urgentemente. El pánico surgió dentro de mí como una ola imparable. Si ella sabía algo. Si había descubierto nuestro secreto antes incluso de poder confesarlo. Entonces todo estaba en juego ahora mismo. No puedes dejarme así, murmuré casi sin pensarlo mientras él se levantaba para irse. Lo siento, respondió antes de marcharse rápidamente hacia su casa sin mirar atrás.
Me quedé allí sentada en ese banco vacío sintiendo como el mundo continuaba girando a mi alrededor mientras yo estaba atrapada en una tormenta interna desatada por decisiones inminentes e inciertas consecuencias por delante. Las risas lejanas resonaban como un recordatorio cruel de lo normal que debería ser mi vida, pero yo ya no podía volver atrás ni ignorar lo inevitable, debía enfrentar mis miedos o perderlo todo para siempre. El aire fresco de la mañana me golpeó al salir del banco. La plaza estaba llena de vida, pero yo solo podía pensar en el peso de la decisión que había tomado. Había decidido ser honesta con mi amiga, y ahora el momento se acercaba. El corazón latía desbocado mientras caminaba hacia su casa, cada paso resonando como un eco de mis dudas. La risa de los niños jugando cerca me pareció un contraste cruel con mi angustia interna. ¿Cómo podría explicarle lo que había sucedido? La conexión que había forjado con su hijo era intensa y confusa, y ahora no sabía si eso significaba algo bueno o malo. La imagen de sus ojos, llenos de comprensión y deseo, me persiguió mientras avanzaba. Al llegar a su puerta, respiré hondo y toqué el timbre. Esperé sintiendo como el tiempo se estiraba en una agonía silenciosa. Cuando finalmente abrió la puerta, su expresión cambió rápidamente de sorpresa a preocupación al notar mi semblante. ¿Estás bien?, preguntó ella, frunciendo el ceño. Necesito hablar contigo, respondí con voz temblorosa. Es importante. La invitación a entrar fue casi automática. Me senté en el sofá mientras ella preparaba café, cada movimiento suyo parecía ralentizado por la tensión del momento. Miré por la ventana hacia la plaza donde las risas continuaban ajenas a mi tormenta interna. Cuando finalmente se sentó frente a mí con una taza caliente en las manos, la miré a los ojos y decidí que era hora de enfrentar mis miedos. He estado pensando mucho últimamente sobre nuestra amistad, comencé. ¿Y sobre tu hijo? Su mirada se endureció instantáneamente. ¿Qué quieres decir?, preguntó con cautela. Las palabras se agolpaban en mi garganta como un río desbordado. Lo que siento por él no es algo que pueda ignorar más, dije finalmente. Nos besamos. El silencio que siguió fue abrumador. Ella parpadeó varias veces como si intentara procesar lo que acababa de escuchar. Su reacción fue un torbellino de emociones, sorpresa, dolor y finalmente una tristeza profunda que me atravesó como un puñal. No puedo creerlo, murmuró. ¿Por qué no me lo dijiste antes? La culpa me golpeó con fuerza, sabía que había cruzado una línea peligrosa. No sabía cómo decírtelo, admití. No quería herirte ni arruinar nuestra amistad. Ella se levantó abruptamente y comenzó a caminar por la habitación, sus pasos resonando en el suelo como un tambor lejano. ¿Y qué piensas hacer ahora?, preguntó al final, sin mirarme. La pregunta flotó en el aire entre nosotras como una nube pesada e irrespirable. No tenía respuestas claras, todo lo que sabía era que mis sentimientos eran reales y profundos, pero también peligrosos. No sé. Solo sé que no puedo seguir ocultándolo, respondí sinceramente. Necesito ser honesta conmigo misma también. Ella se detuvo frente a la ventana, mirando hacia afuera sin realmente ver nada en particular. Esto cambia todo, dijo finalmente con voz apagada. En ese instante comprendí la magnitud de lo que había hecho, no solo había puesto en riesgo nuestra amistad, sino también su relación con su hijo y su visión del mundo entero. El sonido del teléfono interrumpió el tenso silencio entre nosotras. Ella lo miró rápidamente antes de volver a girarse hacia mí con una expresión imperturbable. Es él, dijo simplemente mientras tomaba el teléfono entre sus manos temblorosas. Voy a contestar. Mientras hablaba con él al otro lado de la línea, sentí como mi corazón latía más rápido por cada palabra pronunciada en voz baja. Podía ver cómo su rostro cambiaba sutilmente, las líneas de preocupación se profundizaban mientras él le contaba algo importante. Cuando terminó la llamada, ella dejó caer el teléfono sobre la mesa como si pesara toneladas. Él quiere mudarse a otra ciudad, anunció sin emoción alguna, y quiere hablar conmigo sobre ello esta tarde. Un escalofrío recorrió mi espalda ante esa revelación inesperada, todo estaba cambiando demasiado rápido para mí.
La idea de perderlo antes incluso de haber comenzado me llenó de pánico. Una parte de mí deseaba gritarle que no se fuera, que debíamos luchar por lo nuestro antes de dejarlo ir todo por completo. Pero otra parte sabía que eso era egoísta, él debía tomar sus propias decisiones sin estar atado por mi confusión emocional o mis deseos insatisfechos. En ese momento crucial entre nosotras, comprendí que debía dar un paso atrás y dejarlo ir si eso significaba protegerla a ella y su relación con su hijo. Pero también sabía que eso significaría renunciar a lo único emocionante que había experimentado en años. La lucha interna crecía dentro de mí mientras ella hablaba sobre los planes futuros para él, nuevos horizontes, oportunidades laborales. Un futuro brillante lejos del caos emocional en el cual yo estaba atrapada ahora mismo. Mientras escuchaba sus palabras vacías resonar en mis oídos, sentí como una lágrima solitaria caía por mi mejilla sin poder detenerla. Era un símbolo del dolor inminente pero necesario al enfrentar esta situación tan compleja e inesperada. Con cada palabra pronunciada por ella sobre su hijo y sus planes para mudarse lejos, sentí como las esperanzas comenzaban a desvanecerse lentamente ante mis ojos, pero aún así algo dentro seguía resistiéndose a aceptar esa realidad cruel e inevitable. Al final del día estaba sola nuevamente en casa tras despedirme apresuradamente. Las luces parpadeantes del vecindario parecían burlarse de mí mientras reflexionaba sobre lo perdido y lo nunca alcanzado. Los sueños olvidados sumidos bajo capas interminables de rutina diaria. El sonido del timbre rompió repentinamente el silencio inquietante alrededor mío. Me levanté para abrir sin pensar realmente quién podría ser. Al abrir la puerta encontré ante mí al hijo, mirándome fijamente como si hubiera tomado una decisión crucial justo antes de llegar aquí. Sus ojos reflejaban incertidumbre pero también determinación. ¿Qué quería decirme? ¿Acaso también estaba dispuesto a enfrentar las consecuencias? Y entonces supimos ambos, tu encuentro cambiaría todo.